Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén. Y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me la contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. ¿Con qué autoridad haces esto? Fue la pregunta que el Sanedrín hizo a Jesús. El Sanedrín era la autoridad religiosa de la época, compuesta por los sumos sacerdotes, por los escribas y por los ancianos del pueblo. Ellos eran la máxima autoridad. Y por ello, y por encima de ellos no podía haber nada ni nadie. Y por eso estaban celosos, llenos de rabia y de envidia, porque encontraban una autoridad superior en Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Aquí hay una autoridad nueva. Una autoridad nueva que ha empezado desde Juan el Bautista. Dios está dando una autoridad distinta de la que venía dándose desde el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque esta autoridad del Antiguo Testamento se salió de Dios. Está ejerciendo una autoridad que es divina a la manera humana. Y entonces se pierde el peso de esa autoridad y deja de ser una autoridad divina para convertirse en una autoridad humana. Entonces desde Juan el Bautista empieza una nueva autoridad. Juan el Bautista no tenía nada que ver con el Sanedrín, pero ejerce una gran autoridad en el pueblo. Tanto es así que el Sanedrín no contestó nada, precisamente porque Juan el Bautista gozaba de una nueva autoridad que ellos no reconocen, pero que el pueblo sí lo reconocía. Pues esa nueva autoridad es la autoridad de Cristo. Una autoridad que se siguió dando a través de los apóstoles, y con los apóstoles aquellos que han sido llamados, ungidos, ordenados sacerdotes y enviados a una misión específica. Una nueva autoridad. La otra autoridad quedó a un lado. ¿Y en qué consiste esta nueva autoridad? En que su origen es Cristo, su medio es Cristo y su fin es Cristo. Si la autoridad de hoy religiosa se sale de ese origen, de ese medio y de ese fin, entonces quedará como la antigua autoridad, sin peso. Porque la autoridad radica no en un poder humano, sino en una unción divina. Y esa unción divina lleva consigo una respuesta, que es la fidelidad, permanecer siendo fieles a quien nos ha llamado y nos ha dado esa autoridad, a Dios,
a Jesús, al Padre Celestial. Es una nueva autoridad, hermanos, que nace de una obediencia a la voluntad de Dios. La dignidad de esta autoridad está no en que haya opiniones o pensamientos humanos, sino que está la verdad de Dios, está su voluntad. Entonces, para que esta autoridad tenga peso, tenemos que conocer la voluntad de Dios, obedecer esa voluntad de Dios, es más, vivir dentro de esa voluntad de Dios, hacer de esa voluntad de Dios nuestra vida, y entonces así permaneceremos en esa autoridad, y nuestra palabra no será la nuestra, sino que será la palabra de Dios en nosotros, que va a entrar en la mente y en los corazones de quienes nos escuchan y van a transformar sus vidas. Esa es la autoridad que hoy necesita la iglesia y que el Señor le está dando. Aquellos que beben de esta fuente, de estas verdades de su divina voluntad, son los que tienen una verdadera autoridad, que al hablar y al vivir estarán entonces transformando la vida de quienes los ven y de quienes los escuchan. Qué misterio tan grande, hermanos, que muchos no lo pueden entender. También el Evangelio lo que nos está diciendo es que no perdamos el tiempo discutiendo con aquellos que no les interesa conocer la verdad. Por eso Jesús no les contestó la pregunta. Tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. No vale la pena perder el tiempo con personas que no están interesadas en conocer la verdad, sino que quieren seguirse a sí mismos, quieren vivir de acuerdo a sus pensamientos, a sus opiniones, a sus creencias, a sus deseos personales. No pierdas el tiempo con ese tipo de personas. Más bien hay que enfocarnos en aquellos que realmente se quieren conocer. Y por eso hay que postrarse a los pies del Maestro, postrarse a los pies de nuestra Reina y Madre. Ella nos enseña, ella es nuestra Maestra, con humildad, con apertura, con una escucha sencilla y simple. Esa escucha hará que la autoridad de Dios pueda ejercer y dar el fruto que contiene, que no es otra cosa distinta que darnos la luz de la verdad, y esta verdad transformará nuestras vidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio, y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.